También las gracias a nuestros hermanos de Latinoamérica por siempre ver la clase cada semana y compartirla, ayudarnos a crecer, a llevar el evangelio de nuestro Dios cada día a todas las personas que lo necesiten. Así es que muchas gracias a nuestros hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Y sin más, vamos a empezar nuestra clase de esta semana. El versículo que les voy a leer esta semana está en Jueces capítulo 18, el versículo 6, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el sacerdote les respondió, id en paz delante de Jehová. Ir en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Amén. Delante de Jehová está ese camino en el que andamos. Así es que hermoso ese versículo. Y bueno, mi ministro, entonces le entregamos a usted para que nos siga ayudando a entender todas esas enseñanzas que tiene la Biblia para nosotros cada semana. Gracias. Gracias. Dios le bendiga a todos. La verdad que el tiempo se va rápido. Lección 39, ¿verdad? Casi 9 meses. Y estamos con el favor de Dios, ¿verdad? Todos los días. Su misericordia nos trae a nosotros aquí. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente al Señor, no a mí, no a la clase, al Señor. Venir con reverencia al Señor, ¿verdad que sí? Estamos viviendo en unos tiempos difíciles, tiempos oscuros de este mundo. El mundo completo dice que es el fin del mundo, que esta es la generación que va a ver el fin del mundo, ¿verdad? Como tal. Y se siente algo en el aire, no es algo distinto, ¿verdad? Eh, y esa es la razón por la cual nosotros venimos a estudiar la palabra, porque vendrán maestros que predicarán otro evangelio. Qué triste, porque esta mañana estaba viendo un video de uno de los candidatos a la presidencia de un país de Latinoamérica, que estuvo elecciones en el día pasado. Y es triste porque él dice que en su discurso dice que Dios solo usa a los valientes. Eh, y nosotros sabemos en la clase anterior, y me refiero a Gedeón, ¿verdad que sí? Que Dios usó a Gedeón grandemente, pero Gedeón no era ningún valiente. Dios usa a quien Él quiera usar y lo transforma. Entonces, es triste ver un candidato a un país que va a dirigir un país expresarse de esa manera sin fundamento bíblico. Es triste, porque el Señor usa a quien Él quiera usar. Al contrario, por lo general Él no usa a los valientes. Él usa a aquellos que se esconden, pero Él lo usa para gloria de Él, para que se glorifique el nombre de Él, porque Moisés tampoco fue ningún valiente. Entonces, esa es la razón primordial por la cual nosotros estamos aquí, estudiando libro tras libro, versículo tras versículo, para aprender, para poder nosotros detectar aquellos que vienen con otro evangelio, porque en los últimos tiempos vendrán aquellos con un evangelio diferente, no escrito en la Biblia. El Señor dice en el libro de Isaías, no temas en estos momentos difíciles, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No crees ídolos delante de mí. Dice, sígueme a mí y recuerda lo que yo hice por ti en aquella cruz. Y si recuerda, entonces me seguirá y me amará. El libro de los jueces. La semana pasada vimos la historia del el fracaso de Abimelech, el sexto juez, y el voto de Jefté. Estas semanas vamos a ver quiénes fueron Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Y Samsón, el 12º juez o el último juez, ¿verdad? También vamos a ver el ídolo de Miqueas. El ídolo de Miquea, la hermana Jane acaba de leer un versículo eh, eh, triste, ¿verdad? Que sí, yo digo triste porque van a ver por qué yo digo triste. Vamos a aprender
que nosotros debemos de adorar a Dios y seguir a Dios como Él quiere que nosotros le adoremos. El libro de Números y el libro de Deuteronomios específicamente nos dan instrucciones de cómo Él quiere que nosotros le alabemos. No es como nosotros queremos, no es como muchos lo están haciendo por ahí, lamentablemente, que han creado un evangelio, una forma diferente de cómo adorar al Señor. No es así. Y vemos historia como la historia de David, ¿verdad? Menciono siempre cuando trató de mover el arca. Dice que recuperaron el arca de los filisteos y la trató de traer a Jerusalén, pero no siguió los mandatos específicos del Señor de cómo el arca debía de ser movida de un lado a otro. Sin embargo, hubo consecuencia, ¿verdad que sí? Un hombre murió por causa del rey David. Rey David siendo el rey David, un hombre con el corazón acorde al corazón de Dios, falló porque no siguió los mandamientos. Y aquí nosotros vamos a seguir los mandamientos al pie de la letra, a lo que dicen las escrituras, ni más ni menos. Si no nos salimos de esos rieles de la Biblia, no vamos a tener problemas espirituales. Quizá tengamos problemas aquí en esta vida, pero con el Señor no vamos a tener problemas si seguimos sus mandatos al pie de la letra. Aquí, estos próximos jueces, vamos a estudiarlos levemente porque son considerados los jueces menores y las escrituras no mencionan mucho de ello, muy poco, hasta que lleguemos entonces a la historia de Samson, que es una historia que nos trae una enseñanza poderosa a usted y a mí como cristianos que somos. Tola, Jair, Ibzán, Elón y Abdón fueron jueces que liberaron a Israel y son mencionados en este libro de jueces. A veces se le considera, como dije anteriormente, a los jueces menores, ya que sus relatos son más breves que los otros jueces como Gedeón y Samson. Sin embargo, aquí, cada uno de sus relatos incluye información y lecciones importantes, tanto para los lectores originales de aquel tiempo, como para nosotros hoy, los lectores actuales, los que leemos este libro. El juez Tola es mencionado en Jueces 10, del 1 al 2. Y dice, después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar. Y dice que habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Tola dice que juzgó a Israel por 23 años. Y murió y fue sepultado en Samir. El juez Tolas no se debe confundir, recordemos eso, con el Tola mencionado en Génesis 46:13. En Génesis 46:13 hay un Tola mencionado. Y en otras genealogías de las Biblias. Y prácticamente esto es todo lo que se dice de este juez. No hay mucho que indagar porque las escrituras no dicen mucho. Jair es otro juez. Este juez es descrito también en Jueces 10, del 3 al 5, y tras él dice que se levantó Jair el Galadita. Juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad. Dice que tenían 30 ciudades en la tierra de Galaad. Wow. Y que se llamaban Jabó, Jair hasta hoy. O sea, esas ciudades todavía tienen el mismo nombre hasta hoy, dicen las escrituras. Eso yo no lo pude, no lo pude confirmar. Estaba haciendo un pequeño research con referencia a eso y no lo pude confirmar. Es el nombre de esas ciudades hasta hoy. Dice que murió Jair y fue sepultado en Camón. Los numerosos hijos y asnos y ciudades de Jair se mencionan aquí para supuestamente destacar la influencia y la riqueza como líder de Israel durante ese tiempo. Es algo también que no se confirma. Si vamos a la historia del pueblo hebreo, hay pocos relatos sobre estos jueces aquí también. El próximo es Ibzán, mencionado en Jueces 12 del 8 al 10 también. Y relata que después de Jefté juzgó a Isam,
de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas. Y estas dice que la casó fuera de la familia y trajo de afuera 30 hijas para sus hijos. Dice que juzgó a Israel 7 años y murió también. Vemos aquí también la historia de Elón. De León leemos en Jueces 12, 11 al 12. Dice que después de Isam juzgó a Israel Elón, el Zabulonita, quien juzgó a Israel 10 años. Murió Elón, el Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Poco se sabe de este líder. También el tiempo de su liderazgo y su muerte se registran cuidadosamente. Tenemos a Abdón, próximo juez, mencionados en Jueces 12, del 13 al 15. Dice que entonces Abdón, hijo de Iliel, el piratonita, juzgó a Israel después de Elón, tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. Dice que él juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Iliel, el piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín. Hombre de gran riqueza y familia numerosa, pero es todo lo que se dice. No hay más nada. Una corta historia de estos jueces, ¿verdad que sí? Lo que entendemos de estos jueces es que prácticamente llevaron o ayudaron a Israel en esa espiral descendente a hundirse más. No sacaron a Israel de ese tiempo oscuro. Cada juez aquí fue llamado por Dios para rescatar a los israelitas en un momento y con un propósito específico. Cada uno de ellos. Aún hoy, hermanos y hermanas, Dios dice que usa a su pueblo en lugares y tiempos determinados para cumplir sus planes de forma que beneficien a muchos. De estos jueces no se dice más nada. Poco se dice en la historia de cómo gobernaron, qué hicieron, qué no hicieron. Sí sabemos que Israel siguió más oscuro que nunca. Hasta que llegamos a la historia aquí de Sansón, el último juez. Aunque la Biblia menciona a Samuel como el último juez, y eso lo veremos más tarde, fue el 15º juez. Aquí Samson fue el 12º juez, el 12, el último juez de los jueces principales mencionado en este libro. Dice que gobernó a Israel durante 20 años. Y como acabo de decir ahora mismo, Samuel fue el 15º juez de Israel. Se reconoce históricamente en la tradición bíblica como el último juez de Israel, del pueblo de Dios. Y el primero de los grandes profetas que ejerció como tal antes de la instauración de la monarquía. O sea, él fue el último juez antes de Saúl, cual fue el primer juez escogido por Dios. Sansón es el juez final aquí y más dramático y más violento de Israel. Y cuando leo la historia de Sansón, la verdad que pienso y digo, wow, pero la verdad que no mintieron por mucho tiempo, porque se me decía siempre que la fuerza de Sansón estaba en el pelo. Sin embargo, cuando estudio la historia de este gran juez aquí, veo que no es verdad, que la fuerza de Sansón no estaba en ningún pelo, más bien estaba en el espíritu de Dios que estaba en él. Cuando el Espíritu de Dios se aleja de usted, usted prácticamente pierde toda la fuerza y eso fue lo que le pasó a Sansón en esta historia. Eso es lo que vamos a ver aquí. En la historia de Sansón dice que un ángel se le aparece a la madre estéril de Sansón y le anuncia que dará a luz a un libertador que salvará a Israel de los filisteos. ¿Verdad que sí?
Y esto nos lo menciona la primera lectura de esta clase que está en Jueces 13:3. Creo que la tiene la hermana Yadira que nos lo va a leer. Dios le bendiga a todo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Amén. Recuerden esa última palabra. Concebirás y darás a luz a un hijo. Esas palabras son mencionadas en otra ocasión, en otro tiempo. Ya la vamos a ver ahora. Dice que Sansón también es el único entre los jueces por su voto nazareo. Si recuerdan que estudiamos en el libro de Números el voto nazareo, vamos a repasarlo un poquito aquí para recordar, ¿verdad que sí? El voto nazareo lo realizaban las personas que se han consagrado voluntariamente a Dios. Usted y yo lo podemos hacer. Es algo que cualquiera lo puede hacer. El voto es una decisión, recordemos eso, una acción y un deseo por parte de cualquier persona cuyo deseo es entregarse a Dios por completo. Si usted quiere hacer un voto y quiere entregarse por completo, usted coge un tiempo. Por definición, la palabra hebrea nazir significa simplemente separarse o consagrarse a Dios por completo. Y aquí el voto nazareo que aparece en números, como mencioné anteriormente, número 6 del 1 al 21, lo pueden buscar después para refrescar la mente, eso lo estudiamos en el libro de números. Tiene 5 características. Número 1 es voluntario. Lo pueden hacer tantos hombres como mujeres. Tiene un plazo concreto, tiene requisitos, restricciones específicos y al concluir se ofrece un sacrificio. Ahora, no confundamos un versículo en Mateo o en Oseas 6:6 que es citado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:13 que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Algunos dicen que la Biblia se contradice al decir estas cosas, pero no se contradice, porque cuando nos vamos al fondo de los versículos, prácticamente se complementan, no se contradicen. Dice que está bajo juramento de no tocar nada impuro o muerto. Eso es parte del voto nazareo. De no comer uvas ni beber vino. Y nunca cortarse el cabello. Nunca cortarse el cabello. Recordemos la historia de Ana, para los que la han leído, Ana, la esposa de Arcana, que era estéril y que iba todos los años al templo a orarle al Señor. Y ella en su última oración le dice al Señor, Señor, si tú me dieras un hijo, yo lo dedicara todo el tiempo para ti y nunca le pasaría navaja, nunca le cortaría el pelo. Esa fue la oración de Ana en aquel tiempo. Y sabemos quién es ese hijo, ¿verdad que sí? El 15º juez y el gran profeta Samuel, que vamos a leer o vamos a estudiar más adelante. Vamos a leer Jueces 13 del 5 al 6 a ver qué nos dice eso con referencia al voto nazareo. Lo tiene la hermana Rocío Torres. Amén, bendiciones hermanos. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él a mí me dijo su nombre. Amén. Amén. Gracias, hermana. Un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Y surge la pregunta aquí. La pregunta es,
¿Cuál es el aspecto de un ángel? Porque a menudo aparecían, dice, como hombres comunes. No tenían alas ni aureolas, por lo que la gente no se daba cuenta inmediatamente de que eran seres celestiales. En Génesis 18 leemos que Abraham recibe a tres hombres. Recordemos esa historia, lo leímos en Génesis. Y le ofrece comida. Y leyendo la historia sabemos que eran el Señor y dos ángeles, ¿verdad? Pero aparecieron como hombres. Ahora aquí en Jueces 13, el ángel se le aparece a la madre de Sansón y dice, parecía un varón de Dios, con un aspecto respetable, pero fue confundido con un profeta humano. Y le profetiza aquí que va a tener un hijo. Aquí el prometedor nacimiento de Sansón, hermanos y hermanas, solo sirve para resaltar su caída. Sansón ve a una mujer filistea y quiere casarse con ella, a pesar de que de hacerlo viola las leyes matrimoniales de Dios, cual no lo narra aquí Jueces 14:7. Sansón viola las leyes matrimoniales del Antiguo Testamento. Recordemos ese. La ley de Moisés prohibía, recordemos, estrictamente a los israelitas casarse con mujeres de los pueblos cananeos vecinos para evitar caer en idolatría. Eso lo vimos en libros anteriores. Dice, no te casarás con ninguna que no sea de tu tribu, de tu clase. Se nos dice que la única justificación aquí de Sansón es que ella parece estar bien a sus ojos. Aquí está la acusación del autor de todo el libro. Aquí está esta acusación del autor de todo el libro de Jueces. Y esto lo leemos aquí en Jueces 21-25. Vamos a leer Jueces 21-25, la hermana Wilma, si quiere. Hermana Elena, por favor. Amén. Dice así, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Amén. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Tiempo de caos, ¿verdad? Tiempo de oscuridad. Es el rumbo del mundo en estos momentos. Cada uno hace lo que más bien les parezca. Es un déjà vu. El mundo va a llegar a ese punto otra vez. Pero sabemos lo que dice el Señor en segunda de Tesalonicenses, que Él no ha puesto a su pueblo para sufrir, más bien lo levantará antes de aquel día, ¿verdad? Jueces 21 aquí describe el estado de anarquía moral y espiritual en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La frase aquí refleja el caos provocado por el rechazo de Dios como su autoridad, dando paso al relativismo. Aquí el versículo es la conclusión, hermano, del libro de los Jueces. Describe un periodo oscuro en la historia, como nunca antes, donde el pueblo vivía en un ciclo continuo de rebelión, opresión, arrepentimiento y liberación. Era un ciclo, pero en vez de seguir hacia la luz, iban descendiendo hacia abajo. ¿Sí? Esta frase aquí también presagia cómo terminará la historia de Samson, como nos lo narra aquí Jueces 16:21. Vamos a leer Jueces 16:21, hermana Evelyn lo puede leer. Hermana Ramona, por favor. Amén. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Amén. Para que se cansara, para que se fastigara en la cárcel. Ministro, perdón. ¿Ese Gaza es el mismo Gaza de ahora? Sí, es el mismo Gaza. Eso no cambia. Es la misma región, por ahí anda todo eso. Hay algunas versiones de la Biblia que mencionan Gaza, otras versiones mencionan otros nombres. Los ojos
lujuriosos de Sansón también son el medio que Dios usará para rescatar a su pueblo. Recordemos eso. Vemos cómo se desarrolla esto en una historia corta que actúa como metáfora tanto del resto de la narración de Sansón como de todo el libro de Jueces aquí. Dice, mientras Sansón caminaba por un viñedo. Recordemos, anteriormente narramos o hablamos un poquito del voto nazareo, ¿verdad que sí? Dice el voto nazareo que no puede comer uva ni vino. Sin embargo, dice, mientras Sansón caminaba por un viñedo, lo cual es una elección tonta, ¿verdad que sí? Ya que no puede comer uvas. Dice, un león ataca a Sansón y Sansón lo mata. También come con lujuria la miel de su cadáver. Pero al hacerlo rompe su promesa nazarea de no tocar animales muertos, porque esa era otra de las cosas que él no podía hacer, tocar animales muertos. Eso es parte del voto nazareo. Sin embargo, aquí vemos a Sansón rompiendo las leyes de Dios una por una, como nos narra aquí Jueces 14 del 8 al 9. Hermana Dianeri se lo puede leer. Lo va a leer la hermana Rocío Torres. Amén. Dale un segundito que está abriendo el micrófono. Amén. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Amén. Amén. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león, porque el león ya estaba muerto, y él al tomar la miel toca el león y rompe el voto nazareo. El deseo aquí de Sansón por la miel se parece mucho a su deseo por las mujeres filisteas también. Su absurdo matrimonio con la mujer filistea y sus citas románticas con Dalila terminan de la misma manera. Hermanos, cuando no hacemos las cosas de acuerdo a los mandatos, los preceptos del Señor, vamos a caer en desgracia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. La ley está escrita. Tenemos el libro, el GPS de la vida, la Biblia. Ahí está todo. Si la seguimos, vamos a caminar en luz. Aquí vemos que los hombres filisteos se abalanzan sobre él como un león. Y Dios concede una dulce liberación sobrenatural sobre los enemigos de Israel desde hace mucho tiempo. Dice que con extraña misericordia Dios usa la lujuria y la violencia de Sansón para rescatar a las personas que están atadas a sus propias lujurias y a su propia violencia. La lujuria de Sansón aquí finalmente lo deja ciego, débil y esclavizado por los filisteos. Sansón usa su último suspiro para orar pidiendo fuerza para ejecutar un acto final de venganza. Para ejecutar un acto final de venganza, como nos lo narra aquí Jueces 16:28. Vamos a leer Jueces 16:28, hermana Rocío, si está por La ahí. hermana Carmen María lo va a leer. Amén. Amén, bendiciones. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Amén. Amén. Gracias. Acuérdate, dice él, porque él sabe que el Señor se había olvidado de él. ¿Por qué el Señor se olvida de algunos? Porque no seguimos los mandamientos de acuerdo a sus leyes y sus mandamientos. Se había olvidado, perdió sus ojos,
perdió la fuerza. Sin embargo, aquí pide venganza para él mismo. Solamente esta vez, dice, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Está pidiendo venganza para él. Esto narra aquí el momento en que un Sansón ciego y humillado clama a Dios pidiendo fuerzas por última vez para vengarse de los filisteos. Es un acto profundo de arrepentimiento y fe y restauración, donde el juez reconoce que su fuerza no proviene de su cabello, sino del Espíritu Divino de Dios. Sí, en este punto, Sansón ha perdido su cabello, sus ojos, su libertad y su dignidad también. En medio de su terrible sufrimiento se produce una transformación espiritual. Algunas veces tenemos que tocar fondo para poder escuchar la voz del Señor. Cuando tocamos fondo, nos callamos y es cuando en el silencio escuchamos la voz del Señor. Esto le pasó a Sansón aquí. Sí, aquí dice, acuérdate de mí como antes. Dios le da poder a Sansón aquí para destruir más filisteos con su muerte que con su vida, como nos lo narra aquí Jueces 16:30. La hermana Cristina, si está por ahí, lo puede leer. Amén. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Amén. Y lo que mató al morir fueron muchos más que lo que mató durante su vida. Como la miel de un león muerto, Dios trae la victoria a través del pecado de Sansón. Sansón es el último juez que Dios levanta. La historia de Sansón sirve como punto culminante aquí del libro de Jueces, pero también como la encarnación perfecta de la rebeldía de Israel. Es el último ejemplo, hermanos y hermanas, de cómo Dios usa la pecaminosidad de Israel para lograr sus propósitos. Sí, pero la historia de Sansón también representa la esperanza de Israel. Israel espera un rey cuya venida anuncian los ángeles y en quien habite el Espíritu del Señor. Israel espera un líder que sea fuerte como Sansón, pero cuyo sacrificio sea mayor que su poder. ¿Sí? Están esperando que Dios traiga una dulce paz a sus enemigos parecidos a los leones. Sansón en realidad, hermanos y hermanas, aquí nos señala a Jesús. ¿Sí? El nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles, al igual que el nacimiento de Sansón, como le dije anteriormente. Recuerden cuando el ángel vino y le anunció. Ahora vemos el anuncio de nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas 1:30 al 31. Vamos a leer, la hermana Wendy nos lo puede leer, por favor. Amén. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén. Amén. Y ahora concebirás en tu vientre. Lo mismo, la misma palabra, el mismo ángel, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo se abalanzó sobre él como una paloma de paz. Jesús era fuerte, pero no para vengarse de venganzas personales, sino para permanecer decidido a pesar de la persecución y la crucifixión. Aquí la muerte sacrificial de Jesús trajo una victoria mayor que su vida también, porque mediante su muerte, todos los que creemos en él seremos salvos.
Seremos salvos del acecho de los leones del pecado y de la muerte. Sí, solo hay que creer en Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a leer Romanos 10:9. Hermana Jennifer, si está por ahí, lo puede leer. Hermana Yadira, por favor. Amén. Que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confesares con tu boca. Jesús no sacó la miel de sus pecados, sino de la de los nuestros, porque Él no era pecador. La muerte sacrificial de Jesús aquí no fue para vengar, sino para expiar. Jesús muere como la encarnación suprema aquí de nuestra rebeldía, para que podamos convertirnos en ejemplos vivos de la forma en que Dios usa a todos nosotros los pecadores para contar y lograr su dulce victoria en todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es un mandato. Nosotros debemos de contar esa historia a otros. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, probamos y vemos que el Señor es bueno, como nos lo dice aquí el Salmos 34:8. Gustad y ve que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Todo lo que necesitamos saber está escrito en este libro de la ley. Nunca se apartará este libro de la ley, más de noche y de día meditarás en él. Y hará conforme a todo lo que en él está escrito, dice la palabra. Y entonces todo te saldrá bien. Entonces todo te saldrá bien. Hermanos y hermanas, todo está escrito en este libro. Todo está escrito, solo tenemos que leerlo, meditar en él, pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a las profundidades de las enseñanzas, solo a través del Espíritu Santo. Solos no lo podemos hacer, solo a través del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos hacerlo, porque hay cosas en ese libro que solo el Espíritu de Dios nos lo va a revelar, solo Él. Vamos a entrar ahora a ver el ídolo de Miqueas, capítulo 17 y 18. Miqueas, ¿quién es como Jehová? Ese es el significado de Miqueas. Recordemos algo aquí, Miqueas y Micaías es el mismo, pero no es el profeta del libro. Este es otro Miqueas. No podemos confundir este Miqueas con el profeta Miqueas. Recordemos eso. Dice que Israel ha rechazado a Dios como su rey. Y esto lo vamos a ver en el libro de Samuel. Israel pide un rey porque quiere ser como otros pueblos. Sin embargo, Dios le dice, yo soy tu rey. Y le dice todas las cosas que le van a pasar con un rey humano. Pero ellos no entienden. Como el mundo no vas a entender en los últimos días de este mundo. Porque el Señor se va a cansar con aquellos que no quieren escuchar. Más bien le mandará un espíritu de confusión para que sigan en sus deleites. Esta historia aquí se narra en Jueces 17 y Jueces 18. Narra la historia de un hombre llamado Miqueas que construyó un santuario y adoró ídolos hechos por el ser humano. Wow. Rompió uno de los mandamientos de Dios. Uf. No hará ídolos delante de mí, dice el Señor. Éxodo 23. No hará ídolos, dice el Señor. El autor del libro de Jueces aquí incluye este relato para enseñarnos algunas lecciones importantes a nosotros en la vida de nosotros como cristianos. Primero, queda claro que adorar a ídolos va en contra de los mandamientos de Dios. Hermano Johnny, ¿y qué es un ídolo? En mi casa yo no tengo una estatua de ningún santo, ¿verdad que no?
no adoro ninguno de los apóstoles, ¿verdad que no? Pero esos no son los ídolos peligrosos, eso que usted ve que usted puede destruirlo. Cuídese de los otros. Todo lo que usted ponga delante de Dios es un ídolo. Pueda que sea su cónyuge, su madre, su padre, su carro, su casa, sus bienes, todo eso es un ídolo. Y cuando usted hace eso, usted está rompiendo este mandamiento de Éxodo 23. Esos son los ídolos que nosotros no nos percatamos de ellos, pero están ahí, están ahí. Ponga a Dios de primero. Llénese de esa humildad, de ese amor de Dios. Y después, ese amor que usted recibe de Dios, llévelos a otros. Si lo hace al contrario, va a fallar. Automáticamente falló porque puso todo en nombre de un ídolo, no de Dios. Segundo, las acciones religiosas externas no son suficientes. Se requiere fe en el Dios verdadero. Miqueas ciertamente era un hombre entusiasta. Dice que construyó un santuario e hizo un efod para usar en actividades religiosas y fabricó algunos ídolos domésticos. Era entusiasmado al extremo. Sí, fue tanto que llegó a contratar su propio sacerdote personal. Escúcheme, escúcheme la vida de un religioso. Llegó a contratar su propio sacerdote personal. Dice, ahora sé que el Señor me prosperará. Ah, tremendo fallo. Porque tengo un levita como sacerdote. Vamos a leer Jueces 17:13, a ver qué nos dice con referencia a eso. ¿Quién tiene Jueces 17:13 que no lo puede leer? Yo lo tengo, Ok. Amén. dice la palabra de Dios. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Amén. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un pastor como sacerdote, porque tengo un ministro como sacerdote. Hermanos y hermanas, nunca pongan su fe en un hombre. El Amén. Señor lo dice claro, pónganlo en Dios, porque el hombre va a fallar, pero Dios no va a fallar. Al contrario, va a fallar usted y Él estará ahí con usted siempre, como lo ha estado con este pueblo de servidura. Siempre. 12 jueces, 12 veces fallaron, mas el Señor siempre estuvo ahí. Y estará ahí hasta el fin. Él no olvida a su pueblo, porque al olvidar su pueblo, rompe su palabra. Y Él no rompe su palabra. Él dice en el libro de Apocalipsis que Él va a lidiar con su pueblo en los últimos tiempos. Y Él dice a su pueblo cristiano, su iglesia, oren por la paz en Jerusalén. Oren por mi pueblo, porque Él no se va a dar por vencido. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Este versículo aquí resume el peligro de la falsa seguridad espiritual, donde una persona intenta comprar el favor de Dios mediante amuletos, rituales, líderes religiosos, en lugar de la obediencia verdadera. Lo que tenemos que pedir todos los días, Señor, circuncida mi corazón para que yo pueda entregarte todo en mí hacia ti. Aquí las acciones de Miqueas no estaban basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios, para nada. Él intentó servir a Dios a su manera, no según el mandato divino, no según lo que está escrito en el libro de la ley. Ese fue el error farragal que cometió. Tercero, aquí las creencias erróneas
conducen a acciones equivocadas. Voy a repetir esto. Las creencias erróneas conducen a acciones equivocadas. Algunas veces creemos en algo que no es real, que no es bíblico, y tomamos acciones equivocadas. Y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Es por tal razón por la cual el Señor nos insta siempre a leer, a estudiar, a meditar en las Escrituras, porque ahí está todo. Cuando los de la tribu de Dan consultaron acerca de un lugar para establecerse, como leyó la hermana Jane, el sacerdote de Miqueas le dijo lo que querían oír. ¿Cuántas veces le han profetizado a usted cosa que usted quiere oír? Muchas veces, porque a todos no lo han hecho. Sin embargo, si no tiene el conocimiento bíblico, va a caer en esos caminos falsos. ¿Sí? ¿Cómo evitamos esto? Con el conocimiento de la palabra. Como dije anteriormente, ¿cómo es que un candidato a la presidencia de un país, una persona que va a dirigir el rumbo de un país de millones de personas, no pueda citar algo correcto de la Biblia? Es insólito. ¿Cómo puede suceder eso? Pero hoy en día está sucediendo más y más a menudo con los líderes que están manejando el mundo. Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento correcto, vamos a ser llevados en sus caminos también. Y esa es la razón por la cual tenemos que poner atención, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. No es sí, menos, plus, no. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y tenemos que caminar en la luz. ¿Cómo caminamos en la luz? Con conocimiento bíblico, llevando la palabra del Señor. Es la única manera, pidiendo a Dios, orando, meditando en su palabra. Así como lo hicieron al Señor Jesucristo, así nos harán a nosotros. No pedirán, no dirán qué camino se escoge. Coges hacia la derecha, puede comprar. Coges a la izquierda, no puede comprar. Pero sabemos cuál es el camino correcto, ¿verdad que sí? Vamos a leer Jueces 18:6, a ver qué nos dice con referencia a ese sacerdote. La hermana Katy nos va a ayudar con ese. Amén. Y el sacerdote le respondió: Id en paz delante de Jehová. Está vosotros camino en que andáis. Amén. Y en paz, dice, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Tenemos que meditar en eso, ¿verdad? Vayan en paz, el camino en que andan tiene la aprobación del Señor, dice el sacerdote. Este pasaje ocurre en una época oscura de Israel donde cada uno hacía lo que bien pareciera. Cada uno hacía lo que le pareciera bien. Aquí la tribu de Dan buscaba un nuevo territorio porque no habían conquistado el que se le había asignado originalmente. Y enviaron a espías al norte, pero el viaje de los danitas dice que fue violento y terminó con la destrucción de un pueblo pacífico. Y aquí el sacerdote no había consultado realmente a Dios. Solo estaba dando una respuesta complaciente y comercial para satisfacer a quienes le preguntaban. A menudo escuchamos eso hoy. Muchos llamados profetas, adivinadores, vienen y le profetizan a usted lo que usted quiere escuchar, algo bonito, positivo. Sin embargo, por lo general eso no sucede, ¿verdad? Aquí sucedió lo mismo con este levita. No consultó a Dios. Sí. Aquí hay una triste realidad espiritual. El versículo es un ejemplo de cómo los israelitas habían caído en el sincretismo y la
apostasía. Usaban el nombre de Dios para validar sus propios planes egoístas, ambiciones territoriales y prácticas idólatras, mostrando aquí un alejamiento total de la verdadera voluntad de Dios. Usaban el nombre de Dios en vano. Aquí, por cuarto, las acciones pecaminosas de una persona pueden tener un impacto duradero. Recordemos eso. Sus acciones pueden tener un impacto en una persona duradero por mucho tiempo. Los últimos versículos de este relato aquí nos dejan con estas palabras. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. Dice, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron, dice, pues para sí imagen de tallas que Miqueas había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Adoraron a ídolos hecho por Miqueas. Jueces 18, 30 y 31. Vamos a leer, por favor. ¿Quién tiene esa que no lo lea? Amén. Bendiciones para toda la palabra. Ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueces 18, 30, 31. Y los hijos de Adán levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo de la casa de Dios estuvo en Silo. Amén. Amén. Hoy en día el mundo adora ídolos, muchos ídolos, y es tal razón por la cual vamos en esa espiral descendiente hacia abajo. El mundo es más oscuro. No vamos hacia la luz. Solo aquellos que buscamos el Mesías, solo aquellos que profesamos la palabra del Señor, podemos ver ese rayo de luz. Pero el mundo va hacia abajo. Los falsos dioses de Miqueas dice que condujeron a una adoración falsa dentro de toda la tribu de Israel durante varias generaciones. Puede que no pensemos que nuestras acciones pecaminosas afecten a otros hermanos, pero sí lo hacen. Sí lo hacen. Es por tal razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado. Incluso pueden dejar un impacto negativo duradero en comunidades enteras por muchos años. ¿Sí? El Miqueas aquí de Jueces ofrece un ejemplo de cómo no se debe adorar a Dios. Cómo no se debe de adorar a Dios. Y su historia ilustra aquí la consecuencia de practicar la religión según lo que nosotros creemos mejor, en vez de seguir las enseñanzas del Señor como Él lo narra en su libro. Aquí la palabra de Dios nos fue dada para guiarnos y protegernos, además de traerle gloria a Él, como nos lo narra el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, un versículo poderoso que debemos de grabarnos nosotros. Vamos a leer 2 de Timoteo, hermana Carmen María. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Dice toda escritura. Yo conozco de cristianos que se niegan a creer que Dios separó el mal para los hebreos. ¿Sí? No creen todas las escrituras. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí lo confirma. Toda escritura es inspirada por Dios. Crea todo, porque todo tiene un propósito y todo fue inspirado por el Señor. Sí. Aquí vemos en estos capítulos finales que el pueblo de Israel no es diferente a sus líderes. Eran iguales. Sí, eran iguales. Y eso nos muestra a nosotros, nos enseña a nosotros que nosotros no debemos de ser iguales a nuestros líderes hoy.
Porque vemos que la mayoría de nuestros líderes hoy están llevando este mundo a una oscuridad más grande. Aquí un hombre llamado Miqueas crea un ídolo, construye un santuario y curiosamente lo dedica a Jehová. Oiga, crea un ídolo, un santuario y lo dedica a Jehová. ¿Cuánto hay por ahí creando ídolos y dedicándolos a Jehová? Lo mismo que hizo Miqueas. No cambia. Todo es igual hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Jueces 17:3, la hermana Elena, por favor. Amén. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Amén. Amén. Dice que luego Miqueas trata de legitimar su santuario y manipular a Dios para que lo bendiga pagándole a alguien de la tribu de Leví para que lleve a cabo sus rituales de culto. Compró un levita, compró un sacerdote, compró un pastor. Hoy en día lo hacen muy a menudo, ¿eh? Hoy en día lo hacen muy a menudo. Estamos muy mal en este mundo. Tenemos líderes religiosos en lugares altos que no son líderes religiosos. Y es por tal razón por la cual el mundo va como va. Miqueas conoce lo suficiente de la ley de Dios como para saber que los levitas son los sacerdotes elegidos por Dios. Pero no le importa haber infringido el primer mandamiento de Dios de no hacer ídolos. Miqueas y sus sacerdotes son evidencia aquí de que Israel ha rechazado a Dios como su rey y ahora confía más en sus propios ídolos que en el mismo Dios. Los líderes danitas aquí adoran en el santuario de Miqueas con la esperanza de encontrar una dirección y la obtienen. Y la obtienen. Esto es importante aquí, recuerden, porque alguna vez usted pide a un ídolo y las cosas le salen como usted pidió, pero al final no crea que le va a trabajar, porque todos los planes de Satanás comienzan con brillo positivo, todo elegantes, pero terminan en oscuridad, como terminaron estos aquí. Vamos a leer Jueces 18 del 5 al 6. Alguien me lo puede leer, por favor. Jueces. Amén. Amén. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Amén. Y en paz, delante está Jehová. Bueno, yo le estoy pidiendo un ídolo y el sacerdote, que es parte de ese ídolo, me está diciendo que Jehová está en el camino, que vaya en paz. Eso sucede todos los días aquí en este mundo, más y más. Y déjeme decirle, las cosas salieron bien, pero hasta un punto. Dice que envían espías a la tierra de Lais y determinan que está lista para ser capturada. Narrada aquí en Jueces 18:10. Dice que Dan reúne rápidamente sus tropas e incluso roba el falso ídolo y sacerdote mercenario de Miqueas. Oiga, oiga cómo es la cosa. Cargan al Dios que lo va a proteger en vez de Dios cargarlo a ellos. Dice que al parecer, asegurándose la presencia de Dios, derrocan, tumban y ganan con confianza a la tribu de Lais. Ganaron la batalla, pidieron a un ídolo y ganaron la batalla. Recuerden lo que acabo de decir ahora mismo. Dice que luego el nieto de Moisés es ungido como sacerdote sobre los danitas. A primera vista, los danitas tienen todo lo que Dios le prometió. Tienen una patria, un templo con la presencia de sus ídolos y un descendiente del padre fundador de Israel, Moisés, como uno de sus líderes. Todo marcha bien. A primera vista,
todo marcha bien, ¿verdad? Pero la pregunta surge, ¿a qué precio? ¿A qué precio todo marcha bien? Esta tribu de Israel ha ganado el mundo, pero ha perdido su alma. Muchos hoy ganarán el mundo, pero perderán su alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Adorando ídolos. Porque como dije anteriormente, muchos piden a ídolos, muchos piden a la oscuridad y la cosa por un momento les salen bien. Pero, ¿a qué precio? ¿Sí? No dispuesto a oponerse valientemente a las preferencias religiosas, hermanos, culturales y éticas de Canaán. Israel adopta las creencias al por mayor. Los sacerdotes de Israel son mercenarios, sus líderes son oportunistas aquí, y el pueblo es ladrón e idólatra. Eso es lo que es Israel en ese tiempo. Y esa historia aquí nos obliga a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a perder nuestras almas si eso significa que ganamos un reino? ¿Vale la pena sacrificar la verdadera adoración a Dios por el poder político o por lo que podemos ganar hoy en día? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe de hacerse, porque estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, donde los afanes de todos los días van a traer confusión a nuestras vidas. Si somos honestos, hermanos y hermanas, si somos honestos, es difícil saber si somos tan diferentes de Israel hoy en día, o no estamos dispuestos a oponernos a las preferencias culturales de nuestros días y por lo tanto las aceptamos sin ningún tipo de crítica, o no estamos dispuestos a plantearnos las pérdidas de poder político y preferirnos adoptar la violencia de manera generalizada. Todos queremos construir un reino. Todos queremos construir un reino que sea justo ante nuestros ojos. Estamos intentando construir un reino sin su propio rey. Eso es lo que hace el mundo hoy en día. Jesús mismo advierte que si estamos dispuestos a morir por el poder político o la aceptación cultural, podemos ganar por un tiempo, como ganaron ellos, pero perderemos nuestras almas porque no estamos adorando al Rey de Reyes. Vamos a leer Mateos 16, 24, 25, 26, última lectura de esta lección. Hermana Yadira, ¿me puede ayudar? Amén. Usted dijo Mateo 16, 25, 26. Es correcto, hermano. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén. Eso es un versículo poderoso hoy para el mundo de hoy, que hoy pide a ídolos y las cosas le salen bien por un momento, pero van a perder su alma. Aquí, en cambio, Jesús nos invita a morir de una manera diferente. Una muerte a los juegos de poder de la tribu de Dan y de la idolatría cultural de Miqueas. Si estamos dispuestos a negar esos impulsos y a tomar nuestra cruz, como la tomó nuestro Señor Jesucristo, y cumplir con todos los mandamientos de Dios, no solo salvaremos nuestras almas, sino que ganaremos el mundo entero. No solo salvaremos nuestras almas, sino que ganaremos el mundo entero. Como dije anteriormente, poné a Dios por delante. Nunca, nunca cree ídolos. Nunca le quite el puesto a Dios. Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Conozcamos al Señor. Mateo 16, 24, hermana Glenis está por ahí.
¿Está la hermana Glenny por ahí? Parece que no puede abrir el micrófono, hermana Ramona, ¿me ayuda? Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. El mismo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Por qué dijo niéguese a sí mismo? Porque el apóstol Pablo dice, Señor, ¿cómo puedo librarme de esta guerra que tengo? Porque hago lo que no quiero, hago lo que la carne quiere, más el espíritu me dice que haga otra cosa. Entonces ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice, niéguese a sí mismo. ¿Quién es sí mismo? Su carne. Niegue la carne, niegue los deseos de este mundo y busque a Cristo. Es la única manera. Tome la cruz. La gran lección aquí para terminar, hermanos, es la siguiente. Adore a Dios de acuerdo a sus mandatos, no a los suyos. Porque si trata de adorar a Dios de acuerdo a sus mandatos, a sus ideas, va a fallar. Va a fallar como falló el pueblo hebreo aquí en el libro de Jueces, como fallaron esas tribus, como fallaron los levitas, los sacerdotes, que cada quien hacía lo que quería sin consultar a Dios. Señor, he traído tu palabra. Ruego a usted, mi Salvador Jesús, por cada uno de ustedes que escuchó esta palabra, esta sagrada palabra, para que acepten hoy a Cristo como su Salvador y que reciban este gozo y esta palabra, que lo guíe, lo instruya en su camino y que al final de todo este tiempo podamos aceptar a Cristo como nuestro último juez. Dios le bendiga a todos. Una vez más, gracias una vez más por poner su atención a la palabra sagrada de Dios. La semana que viene continuaremos con la última lección, creo que es la concubina mutilada y la guerra civil de Israel. Es una historia triste de cómo se trataba a la mujer en aquel tiempo. Y esa gran guerra civil que casi destruye una de las tribus de Israel. Pero el Señor, en su gran misericordia, nunca rompe su palabra. Y él dijo que eran 12 tribus y 12 tribus se quedaron. Pero en esa guerra civil, donde 11 tribus se fueron contra una por el nivel de oscuridad en la cual esa tribu estaba en ese momento. Esa es la próxima historia de la próxima semana. Dios le bendiga y lo cuide en estos próximos días de esta semana. Gracias, hermanos. Amén, amén, ministro. Yo aquí disfrutando de tanta enseñanza, Dios mío. Este libro de Jueces es que nos lleva y nos confronta grandemente, porque la verdad que si comparamos y trazamos línea de lo que pasó y de lo que está pasando, lo que hacían y lo que hacemos, no hay diferencia. Así es que esa palabra de verdad que nos confronta y nos lleva a autoanalizarnos de qué estamos haciendo en estos días. Si tenemos una guía, el GPS, como tú dices, tenemos el libro de instrucciones y no seguimos las instrucciones de Dios. Tenemos ídolos